Sebastián Soto Vera es la persona que va a dar la charla que sigue. Es conocido en la comunidad como Staticum, que es su nombre de usuario en Twitter, y también es el nombre de su empresa personal, claro. Es apasionado por los datos y como Mariana tiene mucho interés en la manera de comunicar datos de forma entendible y amigable. Su pasión es levantar, procesar, analizar y comunicar todo tipo de datos, y eso lo hace por su trabajo, por su empresa. Hoy nos va a hablar de cómo se hace un gráfico de redes en Tableau. Tiene que ver con Tableau, obviamente, pero también hay que utilizar otras herramientas como R, Excel y Gephi, y seguro van a aprender muchas cosas con Sebastián. Sebastián, si estás listo, Estoy ya. listo. Ok, bienvenido. Ya, muchas gracias, Jade. Muchas gracias también al equipo organizador por la invitación. Efectivamente, como nos contaba Jade, la finalidad de esta sesión es comunicarle a ustedes cuáles fueron los pasos, ¿cierto?, realizados para realizar una visualización que en su momento fue Biz of the Day por el equipo Tableau, y relevar el objetivo principal de que la visualización no ocupa una parte final de este proceso, siendo el trabajo, ya lo dijo Mariana, lo dijo Rosario también antes, el trabajo con el levantamiento de los datos y el procesamiento, la limpieza, lo que nos quita más tiempo. Ya me presentó Jade, pero también hago una pequeña presentación personal. Soy chileno, vivo en Chile, tengo actualmente 40 años, y he estudiado varias cosas, lo que me ha terminado ayudando también en este tipo de trabajo y aventura con los datos. Soy profesor de formación, soy intérprete musical en guitarra clásica, tengo un máster en evaluación educativa, donde empecé a vincularme de mejor manera y de manera más fuerte con el mundo de los datos, y también tengo un par de diplomas en minería de datos y en visualización de datos. Mi usuario de Twitter es Staticum, igual que el nombre de mi empresa, a la que me dedico exclusivamente hace más de un año, ¿ya? Y está mi perfil de Tableau Public en caso de que lo quieran revisar. En términos generales, esta va a ser una presentación técnica. Vamos a revisar algunos de los principales pasos realizados para lograr resolver y visualizar en Tableau, que no es un software específico para la visualización de redes, todas las etapas que tuvimos que realizar para poder lograrlo, ¿ya? Así que hay algunas etapas que están casi como los programas de televisión previamente cocinadas o preparadas, así que vamos a entrar el pavo al horno y 5 minutos después va a estar listo en algunos casos, pero siempre está la posibilidad de interactuar. Está planteado y diseñado para que dure entre 40 y 45 minutos, más las preguntas. Así que idealmente las preguntas las podamos hacer al final. Vamos entonces, cualquier cosa, Jade, que no se escuche o que me falle la conexión, ya que no estoy viendo la pantalla, me comentas. Todo bien, ahorita. Perfecto. Repasar de forma muy, muy general, ¿qué es un gráfico de redes o también conocido como grafo? Evidentemente es una representación visual de elementos que componen un sistema, y se compone de dos informaciones principales: los nodos, que es cada uno de estos elementos, y cómo cada uno de estos nodos se conecta de forma binaria, es decir, uno a uno con el resto de los nodos. No todos los nodos están conectados, no todos los nodos están conectados de la misma forma, y no todas las relaciones son del mismo tipo. Y lo hay de variados temas, ¿eh? Puse un ejemplo, o algunos ejemplos muy generales. Un típico gráfico de redes o de nodos son las carreteras, ¿cierto? O las ciudades conectadas por las carreteras. En el sector del medio, y se lo muestro ahí porque también viene por defecto, los que quieran empezar a interactuar con Gephi, la data viene precargada. Las interacciones de los personajes en la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Y para los que nos gusta un poco más R, y que seguimos fieles a R, también hay gente que ha logrado desarrollar análisis de redes, de qué forma las librerías de R se relacionan, se conectan, o se utilizan, o dependen unas de otras. Para resolver todo esto ocupamos 5 aplicaciones. Inicialmente habíamos ocupado más, pero después fuimos viendo que algunos procesos los podíamos pasar de una a la otra. Nos quedamos con tags,
que es una herramienta para la recopilación de tweets. Con R trabajamos todo lo que fue limpieza y preparación de los datos. Gephi requiere que el software que trabaja principalmente con análisis de redes requiere que se le ingrese la data en un formato muy específico. Generamos todo ese análisis con R. Luego en Gephi analizamos, computamos algunos parámetros clásicos de las redes, en este caso algunos coeficientes de modularidad, que nos dicen de qué forma los nodos están conectados entre otros, y también el tamaño de los nodos en función de las relaciones y la cantidad de relaciones de entrada, ya lo vamos a precisar, y de salida que tiene cada uno de estos nodos con otro. En Excel, el viejo y querido Excel nos sirvió para resolver un problema que es la extracción de las coordenadas X, Y desde Gephi. No podíamos pasar desde RStudio a Tableau directamente, ya que Gephi a través de un análisis de distribución, nos permitía conectar algunos nodos con otros, y en función de esas conexiones ponerlos más juntos o no. Y Gephi tiene una limitante para exportar los datos en función de las coordenadas X, Y. Así que vulneramos un poquito el sistema, hicimos algunas trampas, todas legales por cierto, y pudimos extraer las coordenadas X, Y. Y finalmente, ya en la etapa final, que es lo que nos va a tomar menos tiempo ahora, logramos llevar esto a Tableau. ¿Por qué Tableau? Principalmente por la facilidad que tiene para el usuario. Hay muchos usuarios que ya conocen Tableau, la posibilidad de publicarlo en la web fácilmente, por ejemplo en un sitio de Tableau Public, y las capacidades de interacción que tiene, que Gephi no nos permitía. Entonces, primero revisar cómo hicimos la extracción de los tweets. Después de muchas pruebas y de muchos ensayos llegamos a ocupar una hoja de cálculo, ahí está la dirección, que se llama tags, que automáticamente y con un bajo nivel de supervisión nos permitía extraer los tweets en el tiempo. Se las voy a mostrar. Acá está. Una vez que uno la descarga desde este sitio, que también está en la diapositiva, uno puede elegir algunos términos de búsqueda, y automáticamente, al ya estar alojado en Google Drive, uno setea algunos permisos para conectarse a su cuenta de Twitter, inicia la búsqueda y no para. Es decir, a diferencia de hacer una búsqueda en el computador, donde uno tiene que estar supervisando, esta hoja de cálculo no para de buscar tweets. A la fecha, nosotros partimos capturando tweets de la red Makeover Monday el 2017, a mediados del 2017. La última actualización la tiene, aquí aparece las 14:15, pero está en otro horario, la debe haber hecho hace 15 minutos. Tenemos recolectados casi 30.000 tweets correspondientes a todas las interacciones en Twitter que ocupan el hashtag MakeoverMonday. Y eso lo vemos, ¿cierto? Nos captura toda la información de cada uno de estos tweets: usuario, horario, texto, a quién le escribe, si es respuesta o retuita a alguien, etc. Pero faltaba mucho todavía para llegar a crear esta red. Primero, la definición de nodos. ¿Qué es un nodo? Definimos que cada nodo era un usuario que pertenecía a la red. Y segundo, definimos que cada una de las aristas, es decir, la interacción entre estos nodos, iba a ser solamente una mención, un retweet o una respuesta. ¿Cómo extraer todos esos datos? Bueno, ocupamos R, ¿ya? Da algunas características que tiene, personalmente por un conocimiento previo de R. Podríamos haber ocupado otro tipo de software. ¿Y qué hicimos? Leímos el archivo, identificamos algunas palabras claves para descartar usuarios, seleccionamos a los usuarios de la red, identificamos y cuantificamos estas relaciones y preparamos la tabla de nodos y aristas que vamos a ingresar en Gephi. Y acá está el código. Es un código que después tuvo otras versiones. Les muestro el código original, bien simplificado, donde en esta primera etapa cargamos, lo vamos a ir ejecutando en vivo, cargamos las librerías y leemos este documento, esta hoja de cálculo que yo les mostré. En este caso, la hoja de cálculo ya la tengo alojada en mi equipo local, pero también se puede conectar directamente a la hoja de Google. Y definimos un intervalo de fechas.
en este caso, un año completo para que la visualización nos diera cuenta de las interacciones de un año y de una medida más corta o más larga, en términos de tiempo. Y nos quedamos con... Ahí sí, no estaba corriendo un dedo. Nos quedamos con que de estos 30.000 tweets, actualmente son 22.000 los que nosotros encontramos, que contienen el hashtag MakeOverMonday, que fueron publicados en esa fecha. Y podemos verlo acá. La misma información que teníamos en la hoja de cálculo de recién, incluso con los emoticones. Ahí hay una hamburguesilla. Luego, y esta no se nos ocurrió inmediatamente, cuando hicimos las primeras pruebas nos encontramos, y los que han participado en la comunidad Makeover Monday lo saben, que hay mucha gente que escribe tweets los días lunes o al inicio de la semana con ese hashtag, y que no necesariamente pertenecen a la comunidad de Tableau o de visualización de datos que dirige Andy y Eva. Los hay de construcciones, los hay de maquillaje, hay grupos de Makeover Monday de ejercicios, etc. Y tuvimos que buscar una forma, ya que cuando hacíamos las primeras visualizaciones nos aparecían grupos muy separados, de encontrar estos usuarios. ¿Cómo lo resolvimos? A través de este pequeño código, contamos en todos estos 22.000 tweets cuáles son las palabras que más se repetían. Y creamos un listado de palabras. Estos 22.000 tweets contienen en realidad 36.500 palabras únicas. Y las jerarquizamos. De esta forma, fuimos capaces de averiguar cuáles son las palabras que más se repiten y analizar si efectivamente podrían ser indicador de que el tweet está asociado a la red o no. Claramente HTTPS no nos sirve, Makeover Monday ya lo tenemos porque es parte del hashtag, pero no aparecen los nombres de usuarios. Los que conocemos, Andy, Eva, no aparecen algunas palabras, artículos y lativos sin sentido, aparece Tableau Public con 2.354 menciones, Data, Biz, Makeover Monday Biz Review, etc. Con esa información, nosotros volvimos acá y buscamos en cada uno de estos tweets, acá abajo, vamos a correr esto es para una preparación simple de datos. Mostramos cómo se ve un tweet en particular con lo que vamos a trabajar acá abajo. Encontramos en cada uno de estos tweets si este tweet contenía o no esta palabra. Y le asignamos un valor lógico al final. Si revisamos después la data, vemos que el primer tweet tiene el valor lógico falso, nos indica que ese tweet en particular no mencionó ninguna de las palabras claves que nosotros determinamos. Si nos vamos a ver el tweet, efectivamente, ese tweet no contiene las palabras clave, pero hay un problema. Efectivamente, ese tweet, que contiene el hashtag MakeOverMonday, la experiencia nos dice que sí fue parte de una semana, igual que otros. Entonces no podíamos descartar los tweets por si contenían o no la palabra. ¿Qué hicimos? Calculamos para cada usuario cuántos tweets ocupó con estas palabras. Y nos encontramos que hay usuarios que en todos sus tweets no ocuparon ninguna vez esa palabra, o alguna de esas palabras, mientras que hay otros usuarios que las ocuparon o que en al menos 449 tweets como Eva. Si bien yo ya me había buscado antes, estoy acá está Pablo Gómez. Pablo Gómez en todos los tweets que escribió conteniendo el hashtag MakeOverMonday durante ese año, en al menos 107 de ellos ocupó alguna de las palabras claves. Y con ese criterio seleccionamos a los usuarios que al menos hubiesen escrito un tweet contenido con esas palabras. Así, de 5.700 usuarios, pasamos a 2.668. Y luego empezamos a buscar en cada tweet, si un usuario mencionaba, el usuario que escribía el tweet mencionaba, retuiteaba o respondía a otro. A través de un pequeño algoritmo, hicimos esa búsqueda. Acá.
Y cada uno de estos bucles que están corriendo abajo corresponde a la salida después de revisar cada uno de los tweets. Tiempo después, este algoritmo se hizo más rápido, ya que lo tuvimos que aplicar en otros procesos. Lo hicimos de otra forma y lo resuelven de forma mucho más veloz. ¿Cuál es la resultante de eso? Aquí vamos a cargar un archivo que tenemos ya resuelto. Esa salida nos encontró que en estos 22.000 tweets que nos quedaban, en realidad 18.200, hay 36.000 relaciones. Por ejemplo, que Valantis mencionó a profesor Dr. Schulte. Valantis también mencionó a Agus Colantonio. Valantis a Try My Data y Valantis a BizWizB. Y así con todos los usuarios. Y con esa información lo que hicimos fue contar, bueno, cuántas veces Valantis mencionó al profesor Dr. Schulte, porque acá está para cada uno de los tweets. Y generamos este archivo, ¿ya? Que es el archivo, al final, el archivo de relaciones que vamos a preparar y utilizar en Gephi. Y nos encontramos que Try My Data interactuó desde ella hacia el target con BizWizB en 258 oportunidades. O que Tabloing, que es Rodrigo Caloni, que lo vi por ahí, mencionó, retuiteó o respondió a BizWizB en 54 oportunidades. Con esta data preparamos dos archivos, que es la tabla de nodos y la tabla de aristas. La tabla de nodos me dice a cada usuario que yo tengo en esta red le asigno un ID y agrego la cantidad de tweets que encontramos. Y la tabla de aristas es la que mencionamos recién, con la diferencia, y esto es complejo de comprender al principio para Gephi, es que necesito ingresar no el nombre del usuario, sino el ID. Y el peso me dice cuántas veces se encontró esta relación. Con esas dos tablas, nosotros ya podemos, no sé por qué se activa ahí, pero, ¿eh? Y en realidad, ¿qué es lo que hicimos? Antes de ir a Gephi, transformamos un listado de tweets en una tabla que me señala cuántas veces un usuario interactuó con otro. Con esos dos activos, yo me voy a crear la red en Gephi. Primero, Gephi es un software especializado en análisis y visualización de redes. Es fantástico. Segundo, es gratuito. La complejidad que tiene es que requiere una tabla de nodos y una tabla de aristas, que muchas veces, cuando tenemos data no tan bien estructurada o que no viene limpia esta tabla, cuesta mucho generar. ¿Cómo funciona? Nos vamos a Gephi, una vez que lo encontremos por acá. Acá está. El código R que revisamos recién me permite guardar la tabla de nodos y la tabla de aristas. La tabla de aristas es la tabla de las relaciones y la de nodos la de los usuarios. Y yo acá... Estuviste cortando un poquito. ¿En qué parte se me cortó, Jair? Hace 5 segundos, cuando Ya. abriste. Ya. No alcancé a hacer nada, abrí Gephi y señalaba que Gephi tenía que cargar dos archivos que son los que salían desde R, que son la tabla de nodos y la tabla de aristas. En este caso vamos a importar primero la tabla de nodos. Si por algún motivo se puso un poco lento algo, tenemos la tabla de nodos lista. Ahí dice nodes.fringe. Y una vez que cargamos esta tabla de nodos, que es la parte fácil, ponemos aceptar, aceptar. Siguiente. Terminar. El software me va a representar visualmente cada uno de los nodos. ¿Ya? Me carga la tabla de datos, o si yo me voy a vista general, me carga cada uno de los nodos o de los usuarios que yo encontré en esta red. Si vemos los atributos de cada uno de ellos, podemos encontrar que está el nombre de usuario.
Sin embargo, no están conectados de ninguna forma y están distribuidos aleatoriamente en el espacio. Para eso yo tengo que importar el archivo de aristas. ¿Ya? Apretamos aceptar, terminar. Y ocurre lo siguiente. Los nodos se nos conectaron en función de las asociaciones que nosotros habíamos generado entre ellos. No se ve nada, aquí hay harto trabajo, pero si hacemos un gran zoom, podemos ver que hay algunos nodos y que de los nodos entran líneas, que son gente que los mencionó, interactuó con ellos, y salen líneas, gente a la cual cada uno de estos interactuó. Y acá generamos algunos cálculos muy simples, que es, calculamos el tamaño de un nodo, de cada nodo, en función de las interacciones que tienen. Si ven acá abajo me dicen que hay muy pocos nodos que tienen 3.000 o 7.000 interacciones, y la mayoría de los nodos tienen muy pocas conexiones. Y calculamos otro valor, que es el coeficiente o la modularidad de clase, que nos indica cuántos grupos automáticamente, o cuántos clústeres en esta red va a detectar el software. Y acá me dice, aquí está cada una de las comunidades que encontró 89, pero me dice que de estas 89 hay algunas, que son las que están más elevadas, que agrupan a la mayor cantidad de miembros, mientras que las otras son comunidades más pequeñas. Con esa información, nosotros definimos algunos valores de la apariencia de esta red. Por ejemplo, el tamaño del nodo va a venir dado por la cantidad de conexiones, en este caso es el grado con pesos. Automáticamente hay nodos que aumentaron su tamaño, y hay otros que siguen siendo más pequeños. Si yo quisiera ver los atributos de estos nodos más grandes, puedo determinar, ahí, que ese nodo corresponde a Eva Murray, que probablemente otros nodos grandes que pudiéramos encontrar, que se corresponde a Andy Krieger, que probablemente este sea Tableau, etc. Y además, pintamos cada uno de estos nodos de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen. Bien, con los tiempos, los pintamos de acuerdo a una partición. Y automáticamente el software me determina que en función del color, algunos nodos están más conectados entre ellos que con otros. ¿Cuál es el paso que falta? Bueno, establecer algún tipo de distribución que me junte estos nodos o me los aleje entre ellos de acuerdo a qué tan parecidos son ellos y también sus interacciones. Y elegimos alguna distribución. En el caso nuestro, ¿ya?, ocupamos la distribución Force Atlas y seteamos algunos, Force Atlas 1, perdón, y seteamos algunos parámetros, por ejemplo 1000, le pedimos que ningún nodo tape a otro, y le vamos a dar un poco de velocidad ahora para que trabaje más rápido. Y ejecutamos esto. Y automáticamente, esta red empieza a ajustarse tanto por las fuerzas de repulsión y atracción que tiene. Si se dan cuenta que hay dos nodos que están acercándose, mientras otros se alejan. Esto toma un tiempo, lo podemos dejar ahí, podemos pararlo también. Y una vez que esta red converge, yo la detuve, voy a las opciones de previsualización de la red. A mí me gustan los fondos oscuros para cuando están en la web. Y ya tenemos esta red. Y podemos setear tanto los tamaños, los colores de las líneas, por ejemplo, que tome el color del original. Y en este caso vamos a ajustar la opacidad de la línea a 10%. Fue muy poco, ¿ya? Tenemos cada uno de los nodos, opacidad la vamos a dejar en 20. Y ahí hay harto trabajo, nosotros les vamos a mostrar uno que ya quedó hecho.
Entonces, después de todo este trabajo, ajustando las intensidades, los tamaños de los nodos y la etiqueta, fuimos capaces de llegar a esta visualización en jefe, que fue nuestra visualización base de la red, sobre la cual extrajimos alguna información. Eso lo podemos dejar tanto en forma recta, como podemos pedirle a jefe que las líneas sean curvas, donde se ven todas las relaciones y las etiquetas entre nodos. Hasta ahí, nuestra red, inicialmente el trabajo estaba terminado. Sin embargo, el problema que teníamos, y aquí aparece la necesidad de ocupar Tableau, es, bueno, ¿cómo comunico esto? ¿Y cómo permito principalmente, ya que esto lo puedo publicar, exportar como imagen, incluso en una imagen de alta resolución, cómo permito que los usuarios interactúen y que la comunidad se entere de esto y que trate y haga el ejercicio de encontrarse? Gephi claramente no era la opción para eso, porque obligaba a descargar un nuevo software, a yo exportar un archivo en ese formato muy particular y que solamente lo pudiera ver la gente y manipular que tuviera ya un dominio de Gephi. Entonces nos pusimos en la tarea de exportar los datos. Sin embargo, me imagino que con algunas restricciones del mismo software, yo cuando quiero exportar las hojas de cálculo, tanto de los nodos como de los atributos, en ninguna de las opciones me permite exportar las coordenadas X, Y, a pesar de que sí están en la data. Por ejemplo, si exporto esta tabla, y yo elijo acá algunas opciones, me dice que la tabla de nodos tiene todos estos atributos que descubrimos, pero en ningún lado yo puedo observar los valores X, Y. Buscando, probando y ensayando varias fórmulas, encontramos la mejor opción. Así que exportamos la tabla de nodos tal cual estaba, exportamos la tabla de aristas tal cual estaba, y nos fuimos a la tarea de encontrar las coordenadas X, Y. Estas son las dos salidas que nos da Gephi. Efectivamente, fuimos capaces de exportar la tabla de nodos, la tabla de aristas con los atributos nuevos que creamos, pero no fue posible exportar las coordenadas X, Y. Y ahí, finalmente, echamos manos al viejo amigo Excel, que a pesar de algunas de sus limitaciones, tiene muchas bondades. ¿Y por qué Gephi? Porque Excel, perdón, porque Gephi no nos exporta directamente las coordenadas de nodos. Porque revisamos y revisé personalmente muchas formas de transformar los archivos de salida, e incluso con algunas librerías en R que hacían esa tarea. Sin embargo, por el volumen de los datos y por las coordenadas particulares de XY que nos generaba, nos entregaba algún error. Tercero, porque así como contaba Rosario, muchas veces uno parte trabajando de forma mucho más rudimentaria, lo que ahora uno lo ve como un hastío. Sin embargo, genera una tremenda base para decir, bueno, esto no lo puedo resolver de esta forma, pero estoy seguro que con tal herramienta y con trabajo duro lo puedo resolver. Y además, y esto es fundamental, porque este análisis y esta extracción no tenía que ser llevada a producción, no tenía que ser automática, luego sí podía yo invertir un tiempo para hacerlo de una vez. Y en Gephi exportamos el archivo de grafos, tal cual, no las coordenadas, perdón, no la tabla CSV, sino el archivo global, que viene en una extensión particular. Y lo abrimos con fuerza bruta en Excel, tal cual. ¿Y qué obtuvimos? Al abrir ese archivo de Gephi en Excel, nos encontramos con, al abrirlo en formato TXT, ¿ya? Como texto, nos encontramos con esto, que a pesar de que parece código HTML, a pesar de que podría parecer un archivo JSON, etcétera, no es ninguno de ellos, tiene un formato muy particular. Sin embargo, logramos encontrar que en parte de la información se encuentran los nodos, el ID del nodo, y en otra parte de la información se encuentran las coordenadas X, Y. Luego lo que nos queda a partir de eso es generar algunas fórmulas para encontrar y extraer texto, que son las que pasan que nosotros primero encontramos si efectivamente en esa línea hay nodo o hay posición ID, lo que nos genera una tabla resumida, y en función de algunas claves, por ejemplo, cada vez que dice nodo parte igual, cada vez que están las coordenadas X, Y parte igual, pudimos extraer estos valores.
son solamente, como ven acá, ¿cierto? Algunas fórmulas simples, después de un tiempo, ¿cierto? De extracciones de texto y algunas condiciones. Y generamos nuestra propia tabla XY asociada a un ID. Luego, teniendo las coordenadas XY, teniendo el tamaño de los nodos y otros atributos de nodos, y teniendo además las relaciones entre estos nodos, ya estábamos en condiciones de pasar o replicar esta visualización en Gephi en Tableau. Ya lo había adelantado, pero ¿por qué Tableau? Primero por las capacidades que tiene de interacción, y no solamente con la comunidad que conoce Tableau. Lo contaba Mariana también. En realidad la gente puede entrar a una web, no tiene por qué entender o conocer la herramienta, pero naturalmente va a hacer scroll, naturalmente es posible que haga clic, naturalmente es posible que desplace el cursor, dada la experiencia que tienen, sobre la figura, y puede aparecerle algo como no. ¿Ya? Y la posibilidad de compartir y publicar con facilidad en Internet sin necesitar el software específico. Y trabajamos con estos tres archivos: la tabla de aristas, sobre la cual hicimos un pivote entre el nodo de origen y el nodo destino para poder generar las líneas. Para cada nodo, una vez hecho el pivote, le asociamos su coordenada XY, este archivo Excel que revisamos recién, y cada tabla de nodo nos permitía tener algunos atributos, como son el coeficiente de modularidad, que me dice la comunidad a la que pertenece, que me va a permitir asignarle el color a la red, y también el tamaño, en función de las conexiones de entrada y salida, ponderadas también por la cantidad de tweets. Así que, nos vamos a Tableau. Está hacia el otro lado. Déjenme cerrar acá la pantalla completa porque por algún motivo, ahí está Tableau, se me estaba escapando, no quería aparecer. Bien, están los datos cargados como les comenté recién. Tenemos toda la información. Tengo acá algunos pasos anotados en una hojita para hacerlo más eficiente y más simple. Siempre, bueno, hay que prepararse también para esto, que puede fallar. Y también, en el caso de que los tiempos sean acotados, tenemos ya una resultante lista para mostrar. Así que creamos una hoja nueva. Yo no sé eso por qué se está demorando tanto. Eso es a lo que tenemos que llegar, pero creamos una hoja nueva. Y eso que lo tenemos como extracto y todo para que ande muy rápido. Y partimos con lo básico. Tenemos nuestras coordenadas X, Y. Así que arrastramos nuestras coordenadas X a columnas, nuestras coordenadas Y a filas, y las seteamos como dimensión. No me quiere funcionar el clic. Voy a cerrar El efecto de demo. Sí, no, pero voy a cerrar algunas de las aplicaciones que me van a estar ocupando un poco de memoria. Ahí está, vamos a salir de Gephi. Ya no la vamos a ocupar. ¿Qué le pasó a Tableau ahí? Vamos a salir de R también. No, entonces. Déjame ver una forma de, porque no sé si es Tableau, sería pésimo que fuera Tableau, o alguna de las otras instancias que me está generando uno. No, estamos todo ok. A ver, pues ¿Qué fue? si regresas al paso
de antes. A ver. Ok. No, no sé qué puede haber pasado. ¿Tenemos un poquito de tiempo? Sí. Voy a reiniciar Tableau. ¿Ya? No sé si ya podemos aprovechar ahora para hacer alguna pregunta. Sí, claro. Tienes una Perfecto. pregunta de Hugo que quería saber si Tableau Prep, el nuevo producto de limpieza de datos, te podría ayudar a cortar unos pasos Yo en creo este que proceso. sí. Ujú, Yo creo que sí. En el momento en que se empezó a trabajar con esto, este proyecto tomó harto tiempo, no solamente la extracción de los datos, sino ujú, que durante todo ese año empezamos y realizamos bastantes pruebas para ver cómo resolvíamos el tema. ¿Ya? ok, Ya desde el primer mes pues, teníamos algunos avances, así hicimos algunas averiguaciones, etcétera. ujú, Eh, y por lo general, y por eso también uno se acostumbra a algunos usos, yo no le daba mucho énfasis a Tableau Prep, ya que tengo algunas competencias que me han permitido resolverlo con R. ¿Ya? Y claro. toda la preparación de datos históricamente la he hecho con otra herramienta, incluso con Ujú, una herramienta similar a Tableau Prep, eh, que, vamos a ponerla acá, ¿no? eh, como pueden ser RapidMiner o Canime, ¿ya? Que algunos las conocen y ujú, también generan algunos trabajos. Así que es muy probable que sí, es muy probable que pueda ser filtrado, es muy probable que Tableau me ayude al uso de algunas expresiones regulares, ujú. ¿ya? Que son el principal trabajo que Sí, hicimos con los textos. con ¿Ya? Excel. Habría que ponerlo a prueba, así que Hugo, no sé si es Hugo Mora. Sí, es Hugo Mora. Ya, Hugo Mora, yo lo conozco. Lo invito a que algún día nos pongamos a replicar esto con Tableau Prep. Estoy abriendo nuevamente Tableau Desktop. Ok. Entonces, ya, así que ando bien de tiempo, ¿cierto? Porque yo tengo mi Sí, cronómetro. sí, sí, Ya, perfecto. Tienes unos 15 minutos más. perfecto. Vamos a cerrar todo lo que no sirva. Cosas que pasan, pero las resolvemos. ¿Y cómo conociste al tags? Porque yo estuve haciendo cosas como para colectar tweets y Ajá. utilicé varias herramientas, pero nunca encontré eso de tags. Buscando, no sé en qué momento busqué. Yo tengo un algoritmo y como uno puede encontrar mucho, ¿cierto? En Python o en R o en Java, etcétera, que Ajá, efectivamente hacen recolección de tweets. Sin embargo, a lo que yo no estaba dispuesto, dado mis características personales también, era estar supervisando eso. Yo ujú, quería tener, si se caía un servidor, si se apagaba el equipo, reiniciarlo, hacer todo el proceso, no era algo que yo quisiera estar supervisando tan frecuentemente. ujú, eh, y además que podía perder una serie de datos, así que foros, como tú sabes, mucha búsqueda y en algún momento llegué a esa herramienta que es fantástica porque además sí, nos permite salvar algunas reglas de Twitter, incluso con la API cuando uno no paga y no puede ujú, hacer todo el rescate de los tweets. Ahora, no lo mencioné, pero los que han hecho extracción de tweets saben también que si estamos con un fenómeno que pasó recién, una tremenda noticia, y todos están tuiteando, vamos a superar fácilmente el volumen, que son ujú, 3.200 tweets dentro de la hora, ok, ¿ya? Y eso nos va a limitar. Yo hice una vez que empezamos a extraer los datos, primero revisamos, nos dimos cuenta que en realidad nunca en una hora había más de 3.200 tweets con el hashtag MakeOverMonday, ¿ya? Lo que nos aseguró que no tuviéramos pérdida de datos. ok, interesante. David tiene una pregunta. Quería saber Perfecto. cuánto tiempo te ha tomado crear esta visualización total, desde la idea hasta el producto final. La idea partió simplemente para hacer una línea de tiempo y la publiqué también en Tableau Public. Hace un tiempo, creo que el año pasado, Tableau habilitó en Tableau Public la opción de conectarse directamente a una hoja de Google. No Ujú, recuerdo bien si fue a correcto. mediados del año Hace como, pasado. creo, 2 años, 2 años ya ha pasado, ya, creo. ya. Pero antes no estaba, entonces yo en su momento no tenía versión pagada y empecé a Ujú, probar con enviar desde mi equipo datos a una hoja de Google para que la visualización que estuviera en Tableau Public se actualizara
cada una hora, creo, que era la máxima actualización. Luego de eso, efectivamente, resolver estos dibujos que tenemos acá en Tableau y llevarlo a estos pocos pasos tomó mucho tiempo. Todos sabemos que de repente uno tiene una idea, pero como no conoce el programa en su totalidad, acá estamos bien de nuevo. ¿Ya? Respondo la pregunta y seguimos. No entiende por qué Tableau hace algunas cosas de cierta manera y otras de otra. Y no siempre las hace igual. Y eso porque uno no tiene mayor conocimiento del software. Es decir, ¿qué pasa si agrego una variable a color y además después pongo una de detalle y se lo hago en otro orden? No queda lo mismo. Entonces, después de ahí tuvimos mucho ensayo y error, trabajamos con mucha data innecesaria, repetimos los procesos, hubo un proceso de iteración en lo técnico principalmente, no solo en la visualización, para descartar pasos que eran poco eficientes. Pero creo que resolverlo, llevar a Tableau, aproximadamente un mes, no con una dedicación exclusiva, pero todos los días era 1 hora o 2 horas donde buscábamos resolver Ok, algunos temas. ok. Ya. ¿Puedo Bueno, retomar? No sé si estamos viendo la pantalla. sí, la estamos viendo y Perfecto. Ya, muchas gracias ojalá por la funcione. espera. No, si ahora ando bien y tengo tiempo todavía. Sí, Entonces, arrastramos las coordenadas X, Y, las llevamos a dimensión y a dimensión. Vamos a cerrar eso ahí. Hay algunos nodos que quedan muy alejados. Pintamos los nodos, ¿ya? Y para ver que esto no esté recreando la misma vista, vamos a hacer un zoom a la parte central de la red. Estos nodos efectivamente están, pero están tan alejados, son tan distintos en relación a otros usuarios que quedan en la periferia. ¿Ya? Hacemos un poco de zoom y ya somos capaces de replicar la distribución que teníamos originalmente. El tamaño, ocupamos la variable de tamaño que habíamos calculado anteriormente. Y la definimos como dimensión o atributo, también sirve. Tenemos los nodos ubicados en sus coordenadas, nos falta la línea. Así que apelamos a la técnica del eje doble. Y aquí va a pasar alguna de estas cosas que uno de repente no comprende. Es decir, si pongo otra variable, ¿por qué me cambia el primer gráfico a línea? Pero bueno, lo volvemos a dejar como punto, como forma. ¿Ya? El segundo lo seteamos en dimensión, nuevamente. ¿Ya? Seleccionamos eje doble y sincronizamos los ejes. Y aquí tenemos dos coordenadas de nodos, una sobre la otra. Le quitamos el peso al nodo que va a representar a la línea y definimos que ese gráfico superpuesto va a corresponder a la línea. Ahora, los que hemos ya trabajado con líneas sabemos que es complejo comprender el funcionamiento de las líneas, pero nosotros ya teníamos un ID para cada uno de estos pares de líneas, así que automáticamente al arrastrar el ID de la arista al nivel de detalle, tenemos esto. Voy a reducir un poco el zoom. No se ve nada todavía, ¿ya? Vamos a cambiar los colores de cada uno de estos ejes X, de estas variables, para ver dónde estamos en cada cosa. Lo que sí sabemos es que estamos bien posicionados en términos de coordenadas X, Y. Así que a los nodos les vamos a poner un color naranja. Ok, no se nota mucho todavía. Los vamos a traer para arriba. Así que movemos la marca secundaria atrás. Y vemos que, ok, tenemos los nodos todavía en nuestra posición y tenemos las líneas que están conectando de alguna forma. Vamos a reducir el tamaño de las líneas. Ahí redujimos el tamaño del nodo, sacar, perdón, el tamaño de la línea. Y también le vamos a dar mucha transparencia. Tratamos de resolverlo muy bien, pero tuvimos que darle mucha transparencia alrededor del 9-10%. Y esto ya empieza a parecerse más a la visualización que teníamos antes. ¿Qué es lo que nos falta? La variable de
color, que la teníamos también calculada antes, y que nos dice a qué grupo pertenece cada uno de estos nodos y cada una de estas relaciones. Y lo arrastramos y le damos el color para todos. Acá ya teníamos definidos los colores, como ven, ya, pero en realidad identificamos cuáles eran los grupos más importantes, seleccionando cada uno de ellos, y definíamos un color. Dado el nivel de transparencia, lo que queda ahora, y podemos agregar al tiro, vamos a agregarle al nodo una descripción emergente para que yo al pasar por encima me indique efectivamente quién es el usuario. Con esto, todas las etapas que quedan, ¿ya?, son principalmente etapas de formato, etapas de definir descripciones emergentes o tooltips, algunos filtros, y en la visualización final también estaba la posibilidad de que cada uno encontrara su posición en la red. Fondo negro, quitamos las líneas. Vamos a hacer los pasos generales principalmente. Quitamos algunos encabezados, en realidad no nos importan las coordenadas en este momento. Y voilà, ¿ya? En términos muy generales. Con esto, que era parte de lo fantasioso también, yo hacer esta selección de colores, podía ver cómo se agrupaban algunas de estas comunidades. Con un análisis más interesante después, nosotros podríamos ver, por ejemplo, todos los bots que hay en la red. Nos guste o no nos guste, hay muchos usuarios que participan en la red de Makeover Monday, que tienen su propio equipo de bots para que los mencionen a ellos y se retuiteen. Son cosas de los análisis que aparecen cuando uno hace análisis de redes. Por ejemplo, este usuario no lo vamos a mostrar, ¿ya? No queremos saber quién es, pero, perdón, quitamos el filtro. Puntando el dedo. ¿Ya? Por ejemplo, todos estos usuarios que uno ve que tienen grupos de usuarios que solamente interactúan con ellos y con nadie más, son bots. Así que si alguien quiere, puede volver a visualizar o ir a revisar la visualización que está en el original y encontrar, bueno, quiénes son estos usuarios que aumentan artificialmente sus me gusta, sus reply, sus interacciones, etc. Yo soy uno de esos, creo. ¿Ven? Ahí estoy yo. ¿Ya? Ya me tenía identificado. Y eso en general, Jade y la gente que nos está escuchando, las etapas, estoy bien con los tiempos, ¿cierto? Sí. Si Sí, logramos perfecto. recuperar un poco. Todas las etapas que tuve que realizar para lograr generar un análisis de redes en Tableau, relevando, y eso es lo que quería hacer énfasis también, que Tableau, si bien es una excelente herramienta para la visualización, ¿ya? No siempre contamos con los datos como quisiéramos, no siempre contamos con los datos, y hay todas unas etapas hacia atrás que son sumamente necesarias. Por eso la invitación mía es en no abandonar eso. Todo se puede aprender, requiere tiempo, requiere paciencia, y requiere también, así como esta red, y por qué le dice Makeover Monday, tener algunos gente que a uno lo motive, que lo ayude, y que haya mucha información, que eso es algo que yo personalmente, la gente que me conoce, destaco mucho de Tableau, que es la comunidad que ha logrado generar, y por eso también era mi idea de mostrar una comunidad, que a mí también me introdujo Tableau a través de Makeover Monday, principalmente, y que hace que al día de hoy Tableau sea, yo creo que mi principal herramienta de trabajo, con lo que mejor performo, y lo que me permitió también independizarme y realizar mis propios proyectos. Así que muchas gracias a todos. No sé si hay otra pregunta más, y si no, bueno, me pueden escribir también a Twitter o algún correo electrónico, ahí los que ya lo tienen. Muchas gracias, Sebastián. Sí hay una. Es sobre las gráficas de redes y si la utilizas en tu trabajo con empresas y para mostrar si empresas te piden ese tipo de gráficos. Sí, pero el análisis, sí, la respuesta es sí, se utiliza mucho, pero no necesariamente con algo tan llamativo que podría ser cómo interactúa la gente en Twitter.
Ujú. cuando hacemos análisis de texto, procesamiento de texto, y una vez también hice algo para Tableau, hacemos los mismos análisis de redes, pero con palabras y con respuestas. Entonces, Ok. yo podría tomar todos estos tweets, ya que tengo todas las palabras, y ver qué palabras van más juntas con otras. Y de esa forma uno puede entender cuando los usuarios hablan, de qué conceptos hablan en relación con otros, y qué conceptos en realidad corresponden a conversaciones distintas. Mm. También lo puedes ver cuando uno hace cross-selling, ¿cierto? Algún tipo de consumo cruzado, qué tipo de consumo está asociado con cada uno de los otros. La relevancia acá es que hay medidas estadísticas, ¿cierto?, que nos dicen esos valores, el soporte de alguna relación, etcétera. Ujú. Sin embargo, en términos visuales, y cuando uno tiene que hacer algún tipo de entrega en términos comerciales, no tiene que esperar y tiene que facilitar lo que más pueda el uso de los análisis que uno hizo. Yo podría haber entregado quizás un código en R, una tabla de datos. Sin embargo, la posibilidad de interactuar, la posibilidad de compartir y la posibilidad de enterarse visualmente de lo que está pasando, aprovechando las capacidades que tiene el cerebro, ¿cierto?, para procesar información visual, es algo que uno no puede descuidar. Así que la respuesta es sí, mucho análisis de redes, y análisis de redes no necesariamente de usuario o interacción entre personas, sino de otro tipo de variables. Ok, gracias. Tienes muy buenos comentarios, Ah, qué gente bueno. que dice felicidades, muy buena presentación, fascinante. Y con eso te agradecemos el tiempo y la preparación porque seguramente es mucha preparación hacer ese webinario. Es una bendición que hay un video en YouTube que saldrá en una semana porque es mucha información y seguro vamos a tener que ver este video unas veces más antes de lograr hacer el gráfico. Sí, claro, y antes de despedirme, efectivamente eso, cuando aparezca la información en YouTube, yo voy a Ujú. hacer un comentario y voy a publicar un link para que se pueda descargar los archivos, el código en R y también una conexión a la fuente de datos por si alguien quiere tratar de replicarlo. Genial. Muchísimas gracias, Sebastián.